curiosos. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es el dominio. El dominio tiene que ver con las funciones matemáticas, como lo vimos en el video anterior, que explicamos cómo influía en nuestra vida cotidiana. Para empezar, les quiero explicar qué significa dominio. El dominio de una función consiste en el conjunto de todos los valores dados de todos los valores del cual la función está definida. En el siguiente ejercicio, sobre el tema función polinómica, vamos a hallarle el dominio. ¿Qué es función polinómica? Una función polinómica está expresada solo por un polinomio. El ejercicio es r de x igual a 5x a la 4 menos 7x sobre x a la 2 menos 5x más 4, que este es el caso x a la 2 más bx más c. Entonces, así como les explicaba en el ejercicio anterior, se toma la parte de abajo, que quedaría x2 menos 5x más 4 igual a 0. Después de este paso, ya de haber mirado qué caso se maneja para esta función, se abre paréntesis y se multiplica menos por más, quedaría menos. Entonces en los dos paréntesis se pone menos. En el primero quedaría x menos 4, en el otro x menos 1, y esto se iguala a 0. Luego se despejan y se iguala a 0, o sea quedaría x menos 4 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Como nos explicaban, siempre debemos que el ejercicio quede sin el 0, o sea el dominio de esta función serían todos los números reales menos 4,1. El dominio en una función no existe cuando un número queda dividido entre 0. Por ejemplo, 2 dividido en 0 no existe. Menos 5 sobre 0 no existe. Esto aplica para cualquier número que esté sobre 0. Nunca va a existir un dominio. Tampoco cuando el contenido de una raíz que tenga su índice par sea un número negativo, porque no estaría entre los números reales, sino sería un número irracional. Que por ejemplo, raíz de menos 4 no existe. Raíz de 6 a la menos 10 no existe. Tampoco existe un dominio cuando el contenido de su logaritmo es 0 o es un número negativo. Por ejemplo, el logaritmo de 0 no existe. Logaritmo de menos 5 no existe. Cuando sea cualquier logaritmo que tenga un número negativo, ya sea menos 10, menos 8, menos 1, para que estoy grabando. Cualquier número negativo, por ejemplo, menos 10, menos 2, menos 27, menos 30, nunca va a existir su dominio. Para explicarles más a fondo, les diré qué es el dominio de una función. El dominio de una función es el rango de los valores de x que existe en la función de x o f de x, que es decir, sus valores de x están en el resultante de f de x. Se le denomina dominio de f. En la mayoría de las funciones, su dominio se denomina dominio todos los números reales, como es en la función polinómica, en la función exponencial y en la función logarítmica. Para calcular el dominio de una función polinómica, la x que aparece en el sumando, resta, multiplica o elevada a algún exponente, puede ser así: f de x es igual a x2 menos 5x más 6. Se convierte en función de x, que es igual a x4 menos 6x3 más 1. En este tipo de función, el valor de x, o sea de la función x, no existe. Por tanto, f de x existe siempre. Cuando la función existe siempre, su dominio es todo el conjunto de todos los números reales, como se ve aquí. Dominio de f es igual a r, que significa todos los números reales. ¿Cómo se calcula el dominio de una función racional?
Las funciones racionales existen para todo, menos para los valores que hacen en el denominador. Por tanto, para calcular el dominio de esta función, debemos encontrar los valores que hacen a 0 el denominador y quitárselo a números reales. Por ejemplo, función de x es igual a menos 1 sobre 1 menos x. Esta función va a existir siempre, menos cuando el denominador sea igual a 0. Por tanto, así se debe hallar la restricción que anula esta. Cuando exista esta función, el denominador siempre tiene que estar diferente a 0. Sería 1 menos x, no existe en 0. Curiosos, en el día de hoy vamos a explicarle un poco más sobre el tipo de funciones que existen en sus dominios. Esta primera función es polinómica exponencial, que es expresada f de x igual a 9 menos 4x a la 2, ya que el dominio de esta función son todos los números reales. La siguiente función es exponencial, g de x igual a x sobre 7 de menos x a la 2. El dominio de esta función es todos los números reales menos raíz cuadrada de 7 menos raíz cuadrada de 7. Esta otra función es h de x igual x menos 1 sobre x al cubo menos 2x a la 2 menos 5x más 6. El dominio de esta función son todos los números reales menos 2, 1 y 3. Esta función es exponencial. Esta otra función es f de x igual a raíz cuadrada de y de x igual a 1 más 1 sobre x menos x sobre x menos 1. El dominio de esta función es todos los números reales a sección el 0 y el 1. Esta función también es exponencial. Esta otra función es f de x igual a raíz cuadrada de 5x sobre 7 menos x a la 2. El dominio de esta función son todos los números reales a sección raíz cuadrada de 7 menos raíz cuadrada de 7. Y de x es igual a e a la 1 sobre x más 2 a la menos 1 sobre y menos 7, en el cual su dominio son todos los números reales a excepción del 0 y el 7. Por eso espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes para entender un poco más sobre el dominio en las funciones matemáticas. Este proyecto está a cargo del licenciado Jason Tacha. Con este video terminamos esta fase de cómo les podemos enseñar didáctica